Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Giselle y esto es Experiencias de la Vida, el sitio donde siempre estaré hablando de educación, de crianza, de maternidad, de familia y de muchos problemas y situaciones que se nos enfrentan y a los que nos enfrentamos en la vida diaria. Te doy la bienvenida una vez más. Si eres ya un suscriptor de este canal, pues te agradezco que me hayas acompañado en este camino. Y si estás aquí y aún no lo eres, pues suscríbete en este botoncito que está aquí. Es totalmente gratis. Voy a esperar incluso unos minutos a ver si ya te suscribiste. Pues hazlo para que formes parte de esta comunidad y esta familia. Vamos entonces sin más al video de hoy. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de niños que tienen ciertas dificultades sensoriales. Lo primero que quiero comenzar es dejándoles saber que los niños a través de sus sentidos es que aprenden. Los niños aprenden utilizando sus sentidos, así es como exploran el mundo que está a su alrededor y así es como además conocen de ese mundo. Ahora, hay algunos niños que tienen cierta dificultad sensorial y ustedes como padres, por supuesto, y las personas que son sus figuras de apego y con que más tiempo el niño vive y convive, ustedes deben saber interpretar esas señales que tu hijo te va dejando para conocer si tiene algún tipo de dificultad sensorial y cómo poder ayudarlo. Los niños que tienen mucha sensibilidad pueden tener algún tipo de dificultad de integración sensorial, es decir, pueden tener dificultad a la hora de cómo esa información llega a su cerebro en esos pasos que yo te mencionaba anteriormente. El niño está explorando, pero tiene cierta dificultad cómo procesar la información porque es un niño que tiene un alto nivel de sensibilidad. Quiero hacer un paréntesis para dejar claro que esto totalmente es diferente a lo que llamamos recarga sensorial, que es cuando el niño reacciona de una manera exagerada a cualquier estímulo que recibe del exterior. Ahora estamos hablando de niños con una alta sensibilidad o con cierta sensibilidad, por ejemplo, que puede ser auditiva, puede ser al tacto, puede ser al gusto, etc. No estamos hablando de niños que tienen sobrecarga sensorial. Puedo hacer un video más adelante refiriéndome a eso. Si tú como mamá te has dado cuenta, has notado que tu niño se comporta en ciertos momentos irritables, si tu niño se comporta de una manera diferente en ciertos espacios, en ciertas actividades, que tú has notado que son repetitivas, entonces puede ser incluso que tu niño tenga algún tipo de dificultad sensorial. Para eso te voy a dar algunos ejemplos y también algunos consejos, pero sobre todo te digo que si esto es algo que realmente te preocupa y que ya va escalando mucho más, que acudas a tu doctor primario y le dejes saber esta preocupación para que también te pueda ayudar de una manera médica. También quiero tomarme un momento para hacer otro paréntesis y dejarles saber a esos padres que cuando me dejan estos mensajes con estos comentarios, me dejan saber o me preguntan si es que su niño es autista, si es que está debutando con el síndrome del espectro autista. Le respondo en los mensajes a los padres que me comentan esto y esto es algo frecuente, lo veo en mi trabajo diario, cuando hay problemas, por ejemplo, de lenguaje, cuando hay problemas de psicomotor, cuando hay problemas cognitivos, cualquier situación que los padres vean siempre lo están asociando al autismo. Esto se debe a que, claro, en el internet, cuando pones cualquiera de estas cosas, el autismo es lo primero que salta. Pues no, le estoy diciendo a los papás que tienen niños con algún tipo de dificultad sensorial que no necesariamente su niño tiene que ser autista. Para definir o para determinar o para diagnosticar el autismo en un niño, tiene que llevarse a cabo primeramente un proceso profesional, tiene que llevarse a cabo un estudio profundo donde se estudian, valga la redundancia, diferentes áreas del desarrollo de tu niño. Que puede ser que en esos aspectos esté una dificultad sensorial, sí. Que puede ser que en algunos de esos aspectos esté, por ejemplo, una dificultad de lenguaje, también, pero no quiere decir que los niños que tengan cierta problema de lenguaje, cierto retraso en el lenguaje o en este caso cierta dificultad sensorial sean niños que sean diagnosticados como niños autistas. Así que estamos hablando de temas totalmente diferentes. Bueno, vamos al tema del video de hoy.
Como te decía, si tú sientes que tu niño está irritable, que tu niño en ciertos espacios, comportamientos, actividades, que ya has visto que pasa con frecuencia, actúa de una manera de rechazo su comportamiento es totalmente que no está disfrutando el momento, el lugar, el espacio, entonces quizás tu niño tenga algún tipo de sensibilidad para estas situaciones. Por eso te voy a dar algunos ejemplos y algunos consejos de cómo lo puedes ayudar. La primera ayuda es que tú debes evitar exponerlo excesivamente a esos momentos, a esos espacios y a esas situaciones. Pero no quiere decir que nunca lo vas a exponer, sino que lo vas a hacer de una manera gradual y diferente. Por ejemplo, niños que son muy sensibles al contacto, al simple contacto de la mano con su piel. Si tú te das cuenta que tú al acariciar a tu bebé, al acariciar a tu niño, él siente cierto, no, tú lo interpretas como un rechazo, pero puede ser que tu niño lo que tiene es un problema de sensibilidad. Si tú sientes que el niño incluso salta, brinca, como esos mamás que dicen es que tiene mucho cosquilleo en el cuerpo, apenas lo puedo tocar, bueno, pues esos son niños que tienen sensibilidad al contacto. Si tú sientes, por ejemplo, que tu niño se siente incómodo cuando tú le pones alguna ropa determinada con un tejido específico, o los niños que, por ejemplo, les molestan las etiquetas de la ropa, quiero que sepan que hay muchas marcas de ropas, no solamente de niños, sino también de adultos, que ya están haciendo las etiquetas de manera diferente. Muchas las están grabando en el mismo tejido, porque hay muchas personas que de adultos todavía tienen sensibilidad al contacto y le molestan las etiquetas en la ropa. Entonces, si tú sientes que eso sucede con tu niño, ¿qué puedes hacer para ayudarlo? Bueno, primeramente no es dejar de acariciar a tu bebé, pero si tú lo estás acariciando, no lo hagas de manera suave, delicada, como que despierte ese cosquilleo en él, sino hazlo de una manera más firme, no tosca, no brusca, pero sí más firme, que el contacto de tu mano con su piel no sea el roce, sino que sea mucho más firme. Hazlo en esos lugares donde tú sientas que el niño es mucho menos sensible. Si ves que le molesta alguna ropa, trata de utilizar tejidos que sean suaves, que sean ese tejido que tú incluso la piel lo agradece, para que ayudes a ese contacto que tiene o esa dificultad sensorial que tiene el contacto con la tela. Evita esas ropas que tienen etiquetas, etcétera. Si ves que tu niño, por ejemplo, no quiere explorar la pintura con sus dedos, no quiere pintar con los dedos, no quiere usar la plastilina, no quiere tocar esos objetos que a veces son suaves, etcétera, pues déjalo que explore como él desee. Si quiere con pintura utilizar un pincel, si quiere utilizar un palito, lo que sea, déjalo hasta que poco a poco el niño se vaya adaptando. Quiero que sepan que hay personas que llegan a la etapa adulta y tienen todavía dificultades sensoriales y no pueden, porque tienen sensibilidad al contacto, no pueden, por ejemplo, explorar cosas con sus manos como la pintura, como diferentes texturas, etc. Entonces, esa es la manera en que tú lo puedes ayudar en caso que tenga dificultad o alta sensibilidad al contacto. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes alta sensibilidad, por ejemplo, a los ruidos, a los sonidos? Por ejemplo, hay niños que ante un sonido brusco pueden voltear la mirada desde que son bebés hacia ese sonido sin ningún otro tipo de expresión. Pero hay otros niños que ya incluso en edades más avanzadas les espanta hasta el sonido de una licuadora. Entonces, ¿qué puedes hacer tú en ese sentido? Bueno, tienes que darte cuenta que tu niño tiene sensibilidad en su audición. Entonces, para eso debes evitar exponerlo a sonidos fuertes. Si vas a poner música, que no sea esa música tan estruendosa, que no sea, por ejemplo, un lugar donde pongan, qué sé yo, bocinas de música y se siente el impacto y la vibración de la música. Eso los hace sentir abrumados porque tienen sensibilidad auditiva. Por ejemplo, si en un momento determinado estás en un lugar inevitable a veces, donde hay mucho ruido, donde está esa música estruendosa, tú puedes ya explorar, por ejemplo, utilizar como una especie de audífonos y ponerle a él una música que le guste. Hay algunas sugerencias que también le puedes proteger sus oídos con esto que se ponen los nadadores también en los oídos, etcétera. Es importante, igual te digo, como te dije al principio, que esto lo transmitas y lo comentes con el doctor para que si esto tiene una escalada mucho mayor, saber también cómo te pueden indicar para que ayudes a tu niño de la mejor manera. Hay otros niños que son sensibles al gusto.
Hay otros niños que no pueden disfrutar o no pueden asimilar alimentos que tengan ciertas texturas, como por ejemplo que sean medios arenosos, que tengan grumos. Hay algunos niños que por ejemplo la gelatina no la pueden comer porque ven que tiene ese movimiento y no les gusta. Hay niños incluso que el queso de la pizza, como está derretido, tampoco les llama la atención comerlo, etcétera. Entonces tú tienes que saber que si ese es el caso de tu niño, tiene alguna, es muy sensible al gusto. Entonces, ¿cómo tú lo puedes ayudar? Bueno, primeramente, ofrécele a tu niño los alimentos que le gustan, de las texturas que le gustan, lo que alimentos variados. Y poco a poco introdúcele en pequeñas cantidades esos alimentos de esas texturas que le cuesta trabajo, para que poco a poco el niño lo vaya asimilando, sin tener que llegar a forzarlo, sin tener que sea la única opción que el niño quiera, porque ya sabes que es sensible al gusto, y por eso hay muchos niños que cuando por ejemplo lo obligas a comer este tipo de alimentos terminan vomitando la comida porque no lo pueden asimilar. Entonces respeta esa particularidad de tu niño y ofrécele este tipo de alimentos que sí le gustan, y los otros en muy pequeñas cantidades hasta que un día quizás puedan asimilarlo. O a lo mejor hay personas que no pueden, por ejemplo, comer nunca el merengue de un pastel porque es algo que no lo pueden asimilar porque son sensibles al gusto y simplemente son personas igual que todos nosotros, lo que son en ese sentido diferentes, y tú tienes que también entenderlo con tu niño. Hay niños que son sensibles a la vista. Hay niños que, por ejemplo, las luces fuertes, demasiada luz, los colores brillantes, excesivo cuarto o habitación llena de juguetes, llena de cosas, se sienten aturdidos, se sienten sobrecargados. Si tu niño es un niño de ese tipo que tiene sensibilidad visual, pues créale un espacio, garantiza que sus espacios sean lo más sencillo posible, que no estén cargados de decoraciones, de juguetes, de objetos. Espera que él, por ejemplo, si es pequeñito, tenga cierta edad donde pueda asimilar que le pongas más objetos diferentes, es decir, los que tiene, si tienes demasiado, que es un mal a veces de muchos padres, guárdalos en un closet, en un lugar, hasta que ya después él pueda jugar con ellos de una manera mucho más adecuada y tranquila. También, por ejemplo, ese niño quizás requiere que cuando va a dormir, requiere una habitación un poquito más oscura, requiere persianas en las ventanas para que no entre tanta luz. Entonces tú debes adaptar su ambiente, su espacio y su vida a esa sensibilidad visual que tu niño tiene. Si tienes un niño pequeño, pues comienza a prestar atención a estas señales sensoriales que tu bebé te está dando. Presta atención para que lo ayudes, para que crees su vida y su ambiente adaptado a lo que tu niño necesita, y así no sea algo que se comience a manifestar en edades más tempranas. Si tienes cualquier tipo de duda, o si tienes más dudas sobre la integración sensorial, consúltale siempre a tu doctor para que te ayude sobre todo a buscar las causas, si es que hay algunas, de las que esto sucede. Pero te voy a dejar saber como especialista de educación temprana que los niños comienzan, o muchos niños comienzan a tener algún tipo de dificultad sensorial en sus primeros años, y que muchas veces esto se puede limpiar, se puede resolver, se puede reparar. No va ligado a ninguna causa preocupante ni a ningún problema mayor. Muchas de las actividades que se sugieren para esto es, como te decía, esas sugerencias que te di, sobre todo a través del juego de los niños con sus padres. Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya servido de ayuda, de orientación. Si tienes algún tema que te interesa, que te preocupa, pues déjalo aquí en la cajita de los comentarios y con gusto atenderé a tu mensaje. Y si te ha gustado el video, pues regálame tu like, que también es gratis. Si no te has suscrito, no lo hiciste al principio, pues hazlo ahora. Este botoncito que está por aquí, suscríbete para que seas parte de esta comunidad. Síganme en mis redes sociales y te espero para nuestra próxima cita y que sigas compartiendo conmigo experiencias de la vida. Chao.